Beto Alfa, noticias. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Es un gusto saludarles y bienvenidos sean a otro video más de Beto Alfa Noticias. Comenzamos con el video del día de hoy y es un gusto, como pues ya como ya se está haciendo costumbre cada semana, y espero que sea así, la compañía, la experiencia del licenciado Alejandro Ponce Rivera. Muy buenas tardes, licenciado, es un gusto tenerlo como cada semana aquí en Beto Alfa Noticias. Muy buenas tardes, Beto. Para mí es un placer estar contigo y con tu auditorio. Con mucho gusto lo hago. Muchas gracias, licenciado. Oiga, pues el día de hoy nos va a hablar brevemente sobre lo que se acerca para el 2020-2021 con esta nueva reforma fiscal, ¿no? Con esta modificación fiscal que le hicieron y que pues es para joder y para acabar más con el pueblo de México. Cuéntenos más sobre eso, licenciado, por favor. Bueno, mira, Beto, esta reforma fiscal pretende cerrar todos los huecos, todos los hoyos que había para que los contribuyentes incurrieran en evasión fiscal y no pagaran correcta o puntualmente los impuestos a su cargo. Esta es una reforma fiscal verdaderamente elaborada, muy bien hecha, muy bien estructurada. Obviamente no es una creación de mexicanos, sino que se ve clarísimo el dedo, la mano del gran capital mundial, que ha hecho esta reforma fiscal para el 2020 con mucha anticipación, con mucha antelación. Se ve un trabajo muy elaborado, muy estructurado, muy bien cuidado al detalle. Lo que supone que hubo un tiempo muy largo para la elaboración de esta reforma fiscal. Es como un artefacto de precisión que obviamente no se hace de la noche a la mañana, sino que se fue trabajando con mucho tiempo por un equipo grande de expertos en la materia fiscal. Y entonces, bueno, pues ya nos alcanzó el futuro, ¿eh? Los mexicanos pensábamos que nunca iba a lograr el gobierno combatir con eficacia y erradicar la evasión fiscal, y desafortunadamente con esta reforma fiscal el gobierno está en condiciones reales de combatir la evasión fiscal, de erradicarla y de, como pretexto de que incurrimos en evasión fiscal, privarnos a millones de mexicanos de nuestro patrimonio, ¿verdad? Quiero comentar que hay antecedentes de esta reforma fiscal. El capital mundial ha ido incorporando a nuestra legislación fiscal paulatinamente diversas disposiciones que no aplicó de inmediato, pero que ya dejó colocadas. Podemos mencionar una reforma que fue muy importante en el año 2000, cuando recién entró el presidente Fox a la presidencia de la República. Luego tuvimos otra reforma muy fuerte en el 2004, también durante el sexenio de Vicente Fox. Luego tuvimos una reforma muy fuerte también al Código Fiscal de la Federación en el año 2010 con Felipe Calderón Hinojosa, y obviamente la más reciente, que fue la del 2014 con Enrique Peña Nieto. Esta reforma cierra el círculo, y todas esas reformas que he mencionado, 2000, 2004, 2010, 2014 y 2020, todas se embonan en sí como las piezas de un reloj. O sea, el autor de las reformas es el mismo. No fue Fox, no fue Calderón, no fue Peña, no es AMLO, sino es el mismo capital mundial, que a cada uno de los presidentes en su momento le va dando las indicaciones de lo que debe hacer. El único autor de esta reforma, de todas las reformas al Código Fiscal de la Federación, pues ha sido el capital mundial, que ha ido haciendo entregas parciales, pero de algo que es global. O sea, el capital mundial tenía ya un código fiscal estructurado para el 2020, pero lo fue entregando poco a poco. Parte la entregó en el 2000, otra en el 2004, otra en el 2010, 14, y ahora viene la entrega final para que quede perfectamente estructurado el código fiscal. Yo quiero comentarte que de la reforma fiscal 2020, la más importante es la del Código Fiscal de la Federación. Desafortunadamente, el gran capital mundial, utilizando como sirviente al gobierno, ¿verdad?, nos ha hecho creer a todos los mexicanos falsamente
que el Código Fiscal de la Federación no tiene importancia alguna. En México tenemos leyes de impuestos, como la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado, la ley del impuesto especial sobre producción y servicio. Esas leyes son leyes de impuestos, nos reglamentan los diversos impuestos federales que están vigentes en México, y se nos ha hecho creer que esas leyes son muy importantes, especialmente la ley del impuesto sobre la renta. Todos los contadores públicos, los abogados, ponen mucho énfasis, mucha dedicación en la ley del impuesto sobre la renta, porque hay la creencia de que es la ley más importante, y en cambio al Código Fiscal de la Federación lo menosprecian, no lo ignoran, no le hacen caso, y la verdad es que el Código Fiscal de la Federación es el ordenamiento más importante, porque el Código Fiscal de la Federación establece, por ejemplo, los delitos fiscales y las penas aplicables a quienes cometen un delito fiscal, establece las sanciones, las infracciones fiscales y las sanciones o multas que se les aplican a los contribuyentes. El Código Fiscal de la Federación reglamenta los procedimientos que la autoridad tiene para privarnos de nuestro patrimonio, el aseguramiento precautorio, el embargo precautorio, el procedimiento administrativo de ejecución. El Código Fiscal de la Federación establece, por ejemplo, la responsabilidad solidaria cuando tú, Beto, sin ser el deudor de los impuestos, por colocarte en ciertas hipótesis que la ley marca, tú tienes que pagar lo que otro contribuyente quedó a deber. Eso lo reglamenta el Código Fiscal de la Federación. También establece procedimientos de determinación presuntiva a través de las cuales un error mínimo en tu contabilidad permite que la autoridad haga operaciones matemáticas y de pronto ya debes millones de pesos por un error. Todo eso está en el Código Fiscal de la Federación, y el capital mundial y el gobierno han puesto mucho cuidado para que ese contenido del Código Fiscal de la Federación no se divulgue, no llegue a los contadores, no llegue a los abogados, no llegue al pueblo, que todos estemos desprevenidos para que sorpresivamente se nos aplique y nos dejen con una mano adelante y otra mano atrás. Entonces, yo les quiero comentar que esta reforma al Código, que de la reforma fiscal 2020, la reforma más importante es la del Código Fiscal de la Federación. También quiero comentar con todos tus escuchas que son mexicanos, contribuyentes, contadores y abogados, que debemos centrar de ahora en adelante nuestro estudio, nuestro conocimiento en el Código Fiscal de la Federación, porque el Código Fiscal de la Federación es el arma que el gobierno tiene para privarnos de patrimonio y libertad a todos los mexicanos, inscritos o no en el RFC, presentemos o no declaraciones, basta y sobra con que tengamos dinero, manejemos dinero y tengamos bienes para que no importan los montos, no importa si estamos inscritos o no en el RFC, no importa si tenemos o no negocio, no importa si tenemos actividad grabada o no. Mira, actualmente en este Código Fiscal de la Federación se persigue que todos los contribuyentes que estamos inscritos en el RFC, que todos los contribuyentes que estamos inscritos en el RFC, presentemos a tiempo todas nuestras declaraciones, a tiempo, y que las presentemos correctamente, pagando puntualmente los impuestos a nuestro cargo. Nosotros, los contribuyentes, presentamos varias declaraciones. Presentamos declaraciones de pagos provisionales del impuesto sobre la renta. Presentamos declaraciones mensuales de pago definitivo del impuesto al valor agregado. Presentamos declaraciones de entero de retenciones y presentamos declaraciones del impuesto sobre la renta del ejercicio. Las primeras 3 declaraciones que son mensuales, las de pagos provisionales de ISR, las mensuales de IVA y las de entero de retenciones, se tienen que presentar el día 17 del mes siguiente al que corresponde el mes. Por ejemplo, lo que yo tengo que pagar de pago provisional de ISR, pago mensual de IVA o entero de retenciones de octubre, de este mes de octubre, yo lo tengo que pagar a más tardar el 17 de noviembre. La declaración del impuesto sobre la renta de ejercicio, si eres persona física, como tú y como yo, la tenemos que presentar a más tardar el 30 de abril del año siguiente. Y las personas morales, las sociedades mercantiles, las sociedades civiles, etcétera, ellas deben presentar su declaración del impuesto sobre la renta a más tardar el 31 de marzo del año siguiente. Hemos tenido manga ancha
porque muchas veces pasan meses y meses y no presentamos las declaraciones y no hay consecuencias. Sin embargo, ahora en esta reforma establece que para presentar la declaración del impuesto sobre la renta, la anual, la del ejercicio, la que tenemos que presentar las personas físicas el 30 de abril del 2020 y las personas morales el 31 de marzo del 2020, nada más, fíjate bien, esto es algo muy importante que todos deben conocer, nada más tenemos un mes de gracia que podemos retrasarnos, nada más un mes. O sea, si yo no presento mi declaración el 30 de abril, tengo hasta el 31 de mayo, no más. Y la persona moral, si no presenta su declaración el 31 de marzo del 2020, tiene de periodo de gracia hasta el 30 de abril del 2020. Si nosotros dejamos que transcurra más de un mes desde que debimos presentar la declaración anual sin que la presentemos, la autoridad podrá de inmediato cancelar nuestro sello digital. ¿Eso qué significa? Que si cancela nuestro certificado de sello digital, significa que ya no vamos a poder facturar. Y si no podemos facturar, ya no podemos cobrar. Y si no podemos cobrar, no podemos pagar sueldos, proveedores, impuestos, gastos. No podemos hacer absolutamente nada. Todo por habernos retrasado más de un mes en la presentación de la declaración del ejercicio. ¿Sí está claro? Entonces ve cómo eso lo tiene que conocer, lo tenemos que conocer los mexicanos, porque esto es una disposición totalmente novedosa. En este momento hay contribuyentes que no han presentado su declaración del 2016, del 2017, y no ha pasado nada. Pero eso ya va a ser historia. El próximo año te van a esperar un mes, y si al mes no presentas la declaración del 2019, te van a cancelar tu sello digital y con eso le dan mate a tu negocio, bro. Ya te paralizan y obviamente sin dinero. Si no habías presentado tu declaración anual por falta de dinero, obviamente si te cancelan el sello digital, ya no puedes facturar, no puedes cobrar. Va a ser prácticamente imposible que presentes tu declaración. Ya de por sí el Código Fiscal de la Federación establece que si tú dejas de pagar, de presentar tu declaración anual del impuesto sobre la renta por más de un mes, y te llega una revisión fiscal y todavía no presentas tu declaración, la autoridad puede aplicarte una determinación presuntiva. Esto para no hacerlo tan largo, si tú no pudiste presentar tu declaración a tiempo porque no tuviste, por decir algo, los 120,000 pesos que tenías que pagar en la declaración anual y pasa más de un mes y no la presentas, y a los 3 meses te llega una revisión del ejercicio por el cual no has presentado tu declaración del ejercicio y sigues sin presentarla, te pueden aplicar una determinación presuntiva, nada más que no te van a cobrar los 120,000 que no tuviste para pagar, motivo por el cual no la presentas, sino que te aplican una determinación presuntiva en donde hacen operaciones matemáticas la autoridad que la ley contempla y puede resultar que debes 5 millones de pesos. Nada más para que veas cómo está hecho el Código Fiscal de la Federación. También te van a cancelar tu sello digital cuando no presentes 2 declaraciones mensuales de IVA o 2 declaraciones de pagos provisionales de renta o 2 declaraciones de entero de retenciones consecutivas. Con 2 declaraciones que no presentes, tu sello digital estará cancelado y ya no podrás facturar y ya no podrás cobrar. Hoy en día, hasta el día de hoy, hay contribuyentes que deben 7 declaraciones mensuales consecutivas, 8, y no pasaba nada. El próximo año, con 2 declaraciones que no presentes a tiempo, te cancelan tu sello digital, no puedes facturar, no puedes cobrar, y tu negocio realmente se irá a la ruina. Otra cosa, otro motivo por el cual también te van a cancelar tu sello digital, es cuando sí presentas las declaraciones, pero las presentas con falsedades. Recordemos que el gobierno tiene todas las facturas que te expiden, tus proveedores, los gastos, todas las facturas que amparan tus gastos que te expiden tus proveedores, y también tiene el SAT todas las facturas que tú emites por los ingresos que cobras. Entonces el gobierno sabe lo que cobras y lo que gastas y más o menos tiene un cálculo de lo que debes de pagar. Si tú equivocadamente en tu declaración declaras menores ingresos de los que facturaste o inventas gastos superiores a los que realmente tuviste, ahí ya estás en una falsedad. Y con una declaración que presentes así,
te van a cancelar tu sello digital y entonces ya no podrás facturar, ya no podrás cobrar y tu negocio se va a ver en severos problemas. O sea que prácticamente ahora la autoridad nos pide perfección, nos pide total veracidad y esto es importante que lo conozcamos los contribuyentes para que lo cumplamos, Beto. No podemos nosotros tratar de no cumplir con la ley, porque el no cumplir con la ley va a ser mortal para nuestros negocios y nos va a sumir a los contribuyentes en una verdadera catástrofe económica. Se van a perder negocios, se van a perder propiedades. Por eso sí es importante que los mexicanos, por propia conveniencia, modifiquemos sustancialmente nuestra conducta y ahora una prioridad fundamental sea la de pagar impuestos. Nosotros en lo personal, cada mes, pagamos los impuestos del mes anterior y lo que nos sobra, con lo que nos sobra vivimos. No nos damos primero una gran vida y después lo poquito que nos queda es lo que ajustamos para pagar poquito. No, nosotros tenemos que cuantificar correctamente nuestros impuestos, correctamente, sin mentiras, con veracidad. Y lo primero que tenemos que hacer cada mes es pagar los impuestos del mes anterior y lo que nos quede, lo que nos sobre, eso es lo que nosotros podemos gastar para nuestros gastos familiares y personales. Esa es la nueva mentalidad que debe privar entre nosotros. Otra reforma que considero muy grave es la de que actualmente las personas morales, que son sociedades mercantiles, sociedades civiles, asociaciones civiles, estas personas morales tienen una personalidad jurídica propia y un patrimonio propio distintos de las de sus socios. De acuerdo con la ley vigente todavía en este momento, por regla general, el representante legal de una persona moral y los socios de una persona moral no tienen por qué pagar las deudas de la sociedad porque tienen personalidad jurídica y patrimonio jurídico distinto, ¿sí está claro? Entonces, si yo soy representante legal o socio de una persona moral y la persona moral queda a deber dinero al fisco, a mí no me pueden cobrar porque la persona moral tiene sus deudas y yo como persona física, representante legal o socio, no tengo que ver con las deudas de la persona moral, ¿sí? Hay 3 casos en los cuales sí me pueden cobrar a mí lo que quede a deber la sociedad mercantil. Esos 3 casos son cuando la persona moral no está inscrita en el RFC, cuando la persona moral no está localizada en su domicilio fiscal y cuando la persona moral no lleva contabilidad, la oculta o la destruye. En estos 3 supuestos, si la persona moral está en alguna de esas irregularidades, sí me pueden fincar a mí responsabilidad solidaria y yo tendría que pagar lo que quedó a deber la persona moral. Si yo soy el representante legal, yo respondo con todo mi patrimonio por todas las deudas de la sociedad. Si yo soy representante legal, yo tendría que pagar todo lo que la persona moral le quedó a deber al fisco. Son representantes legales los administradores únicos de una persona moral o los miembros del consejo de administración de una persona moral. Ellos tendrían que pagar todo. Si la persona moral no está inscrita en el RFC, no está localizada en su domicilio fiscal, no lleva contabilidad, la oculta o la destruye, ¿sí? Los socios lo mismo. Mientras la empresa esté bien, el socio no tiene por qué pagar, pero si la empresa está en alguna de las 3 irregularidades antes descritas, el socio tendría que pagar el adeudo en proporción al porcentaje de su participación en el capital social. Voy a poner un ejemplo. Yo soy socio de una persona moral al 20%, el capital social de la empresa son 100,000 pesos y yo di mi aportación de 20,000. O sea, yo tengo un 20% del capital social. A mí me pueden fincar como socio responsabilidad solidaria y yo tendría que pagar el 20% de la deuda. El 20% de 1,000,000 son 200,000 pesos. Yo tendría que pagar los 200,000 pesos y los demás socios tendrían que pagar en relación a su aportación al capital social, el resto del adeudo fiscal de la persona moral. Pero solo en los 3 casos. Bien, pues a partir del 2020 se pretende que todos los socios y todos los representantes legales, todos de las personas morales, siempre sean responsables solidarios. De tal suerte que siempre que una persona moral no pueda pagar sus deudas, siempre el fisco se va a ir contra los representantes legales
a quien le puede cobrar todo, o contra los socios, a quienes les va a cobrar en proporción al porcentaje de su participación en el capital social. Esa era la única ventaja que tenían las personas morales, que cuando tú hacías un negocio a través de alguna persona moral y esta fracasaba, lo más que podías perder era tu aportación, lo que aportaste. Hoy ya desaparece por completo ese beneficio. Hoy, si la persona moral fracasa y se queda con deudas fiscales, tú como socio o como representante legal las tienes que pagar necesariamente. ¿Sí está claro? Y aquí no importa, fíjate bien, algo muy importante. No importa que las deudas sean de 2019, de 2018, de 2017, del 2016, no importa. En el 2020, todo lo que no pague la persona moral lo tienen que pagar el representante legal y los socios o accionistas. El representante legal, con todo su patrimonio, debe pagar todo, y los socios accionistas en proporción a su aportación, a su participación que tenían en el capital social. Esta es otra disposición totalmente novedosa, de tal suerte que si nuestra empresa fracasa, el fisco no nada más nos puede quitar todo lo del negocio, sino también nos puede quitar nuestro patrimonio personal. Y recuerda, Beto, que actualmente el gobierno, como no hace una derrama de dinero a través del gasto público, pues el dinero se está escaseando, ¿no? No hay dinero, no hay circulante, y entonces cuando la autoridad le cobra a las empresas o les cobra a los socios o a los representantes legales, como estos no van a tener dinero para pagar porque no hay dinero en circulación, van a perder sus bienes, ¿verdad? O sea que es un verdadero plan verdaderamente inteligente. También vienen medidas muy fuertes, muy contundentes en contra de los contribuyentes que venden facturas y en contra de los contribuyentes que compran facturas. Entonces, bueno, la primera recomendación que nosotros hacemos a todos nuestros compatriotas es que no compren ya facturas de hoy en adelante. Esa práctica ilegal y delictiva debe abandonarse por todos nosotros, porque cuando tú compras facturas te estás colocando en una situación de alta vulnerabilidad. Es como si adquirieras el virus del SIDA, ya no tienes defensa. Entonces, así como cuidamos nuestra salud y hacemos hasta lo imposible para no adquirir el virus del SIDA, así nosotros debemos cuidar nuestro negocio y nunca más comprar una factura, porque eso es una trampa que va a permitir al gobierno quitarte tu patrimonio y en casos extremos tu libertad. Y desde luego no basta con que ya no compremos facturas, sino que tenemos que revisar nuestro pasado, todos los que compraron facturas, y si encuentran facturas, deben regularizar su situación fiscal, eliminando deducciones, eliminando acreditamientos y desde luego, deben hacerlo con la asesoría de un asesor fiscal experto en la materia que los ayude a cada uno a encontrar su mejor solución. Por ejemplo, vamos a ver, mira, tenemos a dos contribuyentes que compraron facturas, por decir algo, cada uno por 5 millones de pesos. ¿Sí está claro? Esos 5 millones pueden generar, esos 5 millones de compra de facturas pueden generar adeudos a los dos contribuyentes que te estoy mencionando como ejemplo, de 6, 7 millones de pesos, ¿sí? Con las leyes vigentes ahorita, porque las que van a estar vigentes en 2020, los créditos, si alguien compró facturas por 5 millones, el crédito puede venirle por 10 millones o más. O sea, el crédito va a crecer en forma verdaderamente exponencial. Bien, ya determinamos que el que compró 5 millones de facturas, los dos que compraron, ambos deben de corregirse pagando 7 millones de pesos. ¿Sí está claro? Uno tiene un patrimonio de 20 millones de pesos. ¿Podrá pagar los 5 millones o los 7 millones? Sí, porque tiene 20 millones. A lo mejor no tiene liquidez, pero bueno, tiene bienes que permiten pagar aunque sea en especie. El otro contribuyente que debe 7 millones tiene de patrimonio 300,000 pesos. ¿Puede pagar? No, porque no tiene el dinero. Entonces, debe de verse esto para que el contribuyente, junto con un asesor fiscal experto en la materia, encuentren la solución adecuada a cada contribuyente que reduzca los problemas y los riesgos a su mínima expresión. No hay soluciones de machote, no hay reglas generales. Cada caso debe verse en lo individual para que a cada contribuyente
le encuentren la mejor solución que le permita regularizarse, pero al mismo tiempo que se regulariza, conservar su patrimonio, lograr que su negocio siga abierto al público y que no lo metan a la cárcel. Eso es lo que tenemos que hacer espontáneamente. Si los que compran facturas no se regularizan, como le estoy sugiriendo, espontáneamente, antes de que les llegue una revisión o una invitación del SAT, ¿verdad? Cuando los llame el SAT y los encuentre fuera del lugar, si compró facturas por 5 millones, así está estructurado en el nuevo código, pueden fincarle un crédito de 15 millones y le pueden quitar absolutamente todo. Y si no alcanza para pagar el adeudo que le finque la autoridad, todavía lo pueden meter a la cárcel. Y se va a ir a la cárcel y su familia en la calle sin un solo centavo, porque antes de meterlo a la cárcel, le quitaron todo lo que tenía a la familia. Y entonces son verdaderos problemas graves que los mexicanos debemos tomar conciencia de ellos. Yo te comento que mucha gente todavía sigue comprando facturas, sigue vendiendo facturas, siguen pensando que se va a poder seguir evadiendo impuestos. Yo no sé si no escuchan las noticias, yo no sé si no ven los videos que están en YouTube, pero ellos siguen si no desconociendo, sí, no le hacen caso a lo No que les se importa, escucha. sí, no les importa. Y eso va a provocar que pierdan en breve lapso sus propiedades, sus patrimonios, ¿verdad? Digo, desafortunadamente, en este momento hemos tocado algunas reformas nada más. Pero te voy a decir, por ejemplo, una reforma que es brutal. Si en una revisión fiscal que se lleve a cabo a una empresa, pongamos que la revisan en el 2017, pero la revisión se lleva a cabo en el 2020. Y al estar revisando en el 2020, el 2017, encuentran que en el 2017 esta empresa que está siendo revisada compró facturas con un valor de 10 millones masiva, le van a imponer multas de forma, no por omitir impuestos, no, nada más por haber comprado facturas y por registrarlas en contabilidad. Le van a imponer de multas el 55% del valor total de las multas. O sea que si compró 10 millones de facturas, multas de forma por registrar en contabilidad esas facturas serían 5.500.000 pesos. Y si además las dedujo, le impondrían otra multa de 5.500.000 pesos. O sea, nada más de multas de forma le estarían imponiendo multas de 11 millones de pesos cuando las facturas que compró tenían un importe de 10 millones. Esa es una pequeña factura. Ve nada más cómo todo es matemático. Con una pequeña falla en que tú incurras, el código fiscal está estructurado para que esa pequeña falla dé lugar a que te quiten una cantidad verdaderamente importante de dinero, y todavía cuando te lleguen a cobrar 11 millones de pesos, la única forma que tú tienes para perder solamente 11 millones de pesos es cuando te cobren: Beto, páganos 11 millones de pesos, tú digas, si me dan la línea de captura para que le haga yo la transferencia, solamente en ese caso que pagaras con transferencia a los 11 millones, perderías 11 millones, porque si al momento en que te requieren de pago de 11 millones, tú no tienes dinero y no puedes pagar, te van a embargar todos tus bienes, los van a evaluar a centavos, a lo mejor te quitan bienes que valen realmente a valor de mercado 30 millones, los valúan y según con todo el embargo de esos bienes que valen 30 millones, nada más recuperan 6 millones y todavía sigues debiendo 5 millones, y por esos 5 millones que según no pagaste puedes ir a la cárcel. ¿Sí? Entonces, la ley es verdaderamente criminal, es de una maldad, de una iniquidad. Es un terrorismo fiscal, ¿no, Lick? Y son leyes creadas por el gran capital mundial exactamente para apoderarse de nuestras riquezas. El gobierno es un títere, es un sirviente de ellos que utilizan, ¿verdad? Pero realmente el creador de todas estas leyes y el que se va a quedar con todas nuestras riquezas es el gran capital mundial. Todo esto en preparación de que en unas décadas más se instituya por fin ya el nuevo orden mundial con un gobierno mundial. Para que esto ocurra, las sociedades, los pueblos, los países tienen que estar fracasados económicamente, y estas reglas que se introducen al Código Fiscal de la Federación permiten exactamente eso: acabar con la riqueza de los mexicanos, tenernos a todos en una miseria, de tal suerte que en unos años más, en unos lustros más,
todos los mexicanos pidamos a gritos que se instaure por fin el nuevo orden mundial, porque los políticos y gobernantes mexicanos no sirven más que para robar y para causar desgracia, pero todo esto fue creado a propósito por el gran capital mundial para que llegue ese momento en que los mismos mexicanos pidamos el nuevo orden mundial, en el cual simplemente seremos unos esclavos que los poquitos que puedan subsistir tendrán para subsistir, pero ya no para llevar una vida digna de seres humanos, ¿verdad? Así es. Licenciado. Así, licenciado. Pues como usted lo explica perfectamente bien, es más que nada es un terrorismo fiscal y como usted claramente dice, es para acabar con el patrimonio, con empresas, para llevar a la quiebra, ¿no? A un país, a los ciudadanos del país. Sí, lo único que nos puede salvar es que todos los mexicanos entendiéramos esto y que todos asumiéramos la nueva conducta de pagar correctamente nuestros impuestos. Es la única forma en la que podríamos nosotros salvarnos, que de ahora en adelante paguemos puntualmente nuestros impuestos y que corrijamos nuestro pasado. Porque las revisiones que se van a llevar a cabo en 2020, 21, 22, 20, van a ser para revisar 2019, 2018, 2017, 2016. Entonces, tenemos que pagar de aquí en adelante nuestros impuestos correctamente y tenemos que corregir nuestro pasado, lo que es verdaderamente complicado, pero no hay de otra, Beto. Nosotros hicimos libros desde el 2000 alertando a los mexicanos que debíamos pagar correctamente nuestros impuestos, que no debíamos incurrir en defraudación, que no debíamos omitir enterar lo retenido, que no debíamos declarar falsamente en ceros, que no debíamos comprar, etcétera. Pero nunca se nos hizo caso. Pensaban que nunca iba a llegar un día en el que la autoridad pudiera hacer lo que ahora está haciendo, y pues hoy nos encontramos los mexicanos que están al margen de la ley con una nueva realidad que los obliga a aprender la ley de inmediato y a ponerse al corriente de inmediato, ¿verdad? No, licenciado, y lo extraordinario sería de que si nosotros nos pusiéramos al corriente con todos los impuestos, que los mexicanos en realidad fuéramos responsables con pagar nuestros impuestos, lo extraordinario sería de que el gobierno usara eso para aumentar el país, la salud, para invertirlo en cosas productivas para la sociedad, pero lastimosamente sabemos que esto no es así, licenciado, ¿no? Sí, no, es una pinza, mira, por un lado con el pretexto de que no has pagado impuestos te van a quitar todo. Ya que te quitaron todo, el gobierno se lo va a regalar a la élite de parásitos integrantes del gran capital mundial que viven en México a centavos. Y esos centavos son los que van a destinarse al gasto social. O sea que es una pinza en donde nos quitan todo, pero no en beneficio del pueblo, sino en beneficio de una élite del gran capital mundial que vive en México, que los va a adquirir a centavos, y son esas migajas las que se van supuestamente a destinar al gasto público, pero además de esas migajas, todavía miles de millones se van a ir a Centroamérica a apoyar a los centroamericanos, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, etcétera. O sea, la idea es desquiciar nuestra economía para que todos vivamos en la miseria, ¿verdad? No, y luego, y ahora... ¿quién está haciendo todo esto? ¿Quién está llevando a cabo todo esto? Pues Andrés Manuel López Obrador, que yo creo que es el evasor más grande que ha existido en México, el evasor fiscal más grande que ha existido en México. Nosotros en la denuncia penal que presentamos en su contra el año pasado, el 16 de abril del 2018, narramos las irregularidades atroces en que incurrió, las evasiones en que incurrió, y si tú lo consideras prudente, en alguna emisión posterior podremos hablar de esa denuncia, pero centrándonos en los desfalcos fiscales que cometió Andrés Manuel López Obrador en cantidades verdaderamente multimillonarias. Yo no creo encontrar a otra empresa o a otra persona física con una evasión mayor a la que incurrió Andrés Manuel López Obrador. Imagínate nada más las cantidades de dinero que tuvo que gastar cuando no era miembro de ningún partido, en donde viajó los 365 días del año a todos los 2.500 municipios, visitándolas más de una vez. Imagínate nada más lo que gastó teniendo un chofer al lado, una camioneta, boletos de avión, llegar a todos los días a un poblado distinto, con templete, con micrófonos, con sillas, con carpas, con toda una logística. Imagínate nada más los miles de millones de pesos que gastó en todos esos años que anduvo en campaña, ¿verdad? Y todo eso sin pagar un peso de impuestos, ¿verdad? Sin llevar contabilidad, sin recabar documentación comprobatoria.
Entonces ve nada más cómo es el cinismo del gran capital mundial, que trata de que todos paguemos impuestos y de que nos va a privar de nuestro patrimonio con el pretexto de que no pagamos impuestos en el pasado, utilizando para ello a un sujeto que nunca pagó impuestos y que todavía presume que no tiene cuenta bancaria, que no tiene más que su tarjeta de nómina, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿dónde cobró? ¿Cómo le pagaron las regalías de sus libros, según millonarias, si no tenía cuenta bancaria? La editorial que le pagaba sus regalías, disque millonarias, tuvo que haber hecho una transferencia o un cheque, depositándolo en la cuenta de Andrés Manuel. Y si Andrés Manuel no tiene cuentas, ¿cómo le hizo esta editorial para pagar esas regalías? Que se las pagó en efectivo y luego, para cubrir ese hueco, la editorial tuvo que comprar facturas para llenar ese hueco. O sea, hay cosas que son verdaderamente inexplicables. Y sí, repito, yo creo que el principal evasor fiscal, no hay otro como él, es Andrés Manuel López Obrador en todo su pasado, ¿verdad? Sí, así es. Ok, licenciado Alejandro Ponce Rivera, una explicación maravillosa. Y pues yo creo que los mexicanos debemos ahora poner más atención a lo que está pasando en nuestro país, pues oír, no más que nada, los consejos como usted, de expertos en la materia fiscal. ¿Para qué? Para evitar que México y los mexicanos caigamos en crisis, caigamos en pobreza, caigamos en donde algo que con muy pocas veces no vamos a poder levantar, ¿no? Y pues, licenciado, ¿algo más que tenga que decirnos ya para cerrar, para terminar el programa? Pues lo que te quiero decir es que yo hago el ofrecimiento de que en emisiones posteriores hablemos de más reformas con detalle, con cuidado. Hoy hemos dado una pincelada muy general, pero creo yo que con lo que hemos dicho hoy ya se vislumbra la nueva realidad fiscal que vamos a tener en 2020. Y lo que sí, insisto yo, es que los mexicanos debemos adquirir una nueva mentalidad en donde lo prioritario sea pagar puntual y correctamente nuestros impuestos, porque no hacerlo nos va a salir totalmente caro, porque no nada más perderemos nuestra riqueza, sino que estaremos comprometiendo el futuro de nuestros descendientes al condenarlos a vivir en una miseria, como consecuencia de que por no pagar impuestos perdimos todos nuestros bienes, todos nuestros negocios, y muchos perdieron hasta su libertad. Así es, estimado amigo. Licenciado. Bueno, pues muchas gracias, licenciado Alejandro Ponce. Es un gusto, como siempre, tenerlo cada semana. Esperemos pues más programas, ¿no? La próxima semana o próximos días. La próxima semana, yo espero que estemos en comunicación para hacer una nueva emisión, con mucho gusto. Okay. Hay muchos temas de qué hablar y espero que por favor compartan este video. También dale like, dale me gusta para que pues más personas, más mexicanos se puedan enterar de la verdad. Y por favor también te invito a que te suscribas al canal de México Triunfador, el licenciado Alejandro Ponce Rivera, en donde te explica con más detalles lo que está pasando y cómo se puede prevenir lo peor para México. Muchísimas gracias, licenciado Alejandro Ponce Rivera, que tenga una excelente tarde. Muchísimas gracias a todos, bendiciones, viva libertad y nos vemos en la próxima. Gracias, Beto. Buenas tardes.